Hola, gracias por visitar el canal Astrolabio. En este video vamos a explicar un ejemplo en el que tenemos que completar la factorización en números primos del número 630 utilizando un árbol de factores. Por factorizar debemos recordar que nos referimos a expresar un número como un producto. En este caso 630 se debe de expresar como el producto de 9 por otro número que habremos de determinar. Además, del lado derecho tenemos la criba de Eratóstenes, en la que podemos identificar los números primos del 1 al 100. El número 1 está en fondo gris porque este no es un número primo y tampoco es un número compuesto. El número 2 está en fondo azul porque es un número primo. Los números primos son aquellos que únicamente tienen dos factores, que son 1 y el mismo número. Por ejemplo, los factores de 2 son 1 y 2 porque 1 por 2 es igual a 2. Entonces, todos los números que están en fondo azul son números primos, los que están en fondo verde son números compuestos y los números compuestos son aquellos que tienen más de dos factores. Por ejemplo, el número 4 lo podemos expresar como el producto de 1 por 4. Entonces 1 y 4 son factores de 4, pero también podemos expresar el número 4 como el producto 2 por 2. Así 2 también es factor de 4. Entonces 4 es un número compuesto porque tiene más de dos factores. 1, 2 y 4 son tres factores. Entonces vamos a comenzar a completar la factorización que debe de ser únicamente en números primos. El número 630, según el árbol de factores que ya nos proporcionan, lo debemos expresar como un producto de dos factores en el que uno de esos dos factores es 9. Entonces debemos determinar qué número multiplicado por 9 es igual a 630, lo cual podemos calcular dividiendo 630 entre 9. Al dividir 630 entre 9, tenemos que el resultado o cociente de dicha división es 70. Es un resultado exacto. Debemos recordar que el criterio de divisibilidad por 9 nos dice que un número es divisible por 9 si la suma de sus dígitos suma 9. Tenemos que 6 más 3 es igual a 9 y 9 más 0 es igual a 9. 9 es múltiplo de 9 porque 9 por 1 es igual a 9. Entonces 630 es divisible por 9 y por divisible debemos entender que tenemos una división exacta, es decir, el residuo es igual a 0. En este caso, al dividir 630 entre 9 tenemos un cociente igual a 70 y un residuo igual a 0. Además, podemos buscar 9 y 70 en la criba de Eratóstenes. 9 está en fondo verde, es un número compuesto, y 70 también está en fondo verde, también es un número compuesto. Entonces debemos continuar con nuestro árbol de factores hasta tener únicamente factores primos. En este caso, cuando expresamos 630 como el producto de 9 por 70, hemos factorizado, pero no en números primos. Vamos a continuar entonces por la rama izquierda, es decir, vamos a buscar la factorización de 9, que el árbol de factores que ya se nos proporciona nos dice que debe de ser de dos números primos porque las ramas, ambas ramas, ya no continúan. 9 es un número impar, por lo tanto no es divisible por 2, que es número primo, pero es múltiplo de 3. Tenemos que 3 por 3 es igual a 9 y 3 es un número primo. Entonces podemos expresar 9 como el producto de 3 por 3. 3 es un número primo, lo encerramos en un círculo indicando que ambas ramas ya están completas. Después seguimos con la rama derecha, donde 70 lo debemos factorizar en dos números. El árbol de factores que nos han proporcionado nos muestra que 70 se factoriza con dos factores. El primero de ellos nos lo proporciona este árbol de factores, es 2 y 2 es un número primo. Por esa razón está encerrado en un círculo, es decir, esta rama ya está completa. Debemos encontrar un número que multiplicado por 2 nos dé como resultado 70. Para ello podemos dividir 70 entre 2 y tenemos
que el resultado de dicha división es 35. Así tenemos que 2 por 35 es igual a 70. Continuamos y el árbol de factores que nos proporcionan nos dice que debemos factorizar 35 en dos factores que además, al estar encerrados en un círculo, son números primos. 35 es un número impar, por lo tanto no es múltiplo de 2, tampoco es múltiplo de 3, porque 3 por 11 es igual a 33 y 3 por 12 es igual a 36. Si no queremos recurrir a las tablas de multiplicar, podemos recurrir a los criterios de divisibilidad. El criterio de divisibilidad por 3 nos dice que si los dígitos que forman el número suman un múltiplo de 3, entonces el número es divisible por 3. 3 más 5 es igual a 8 y 8 no es múltiplo de 3 porque 3 por 2 es igual a 6 y 3 por 3 es igual a 9. No hay un número entero que multiplicado por 3 nos dé como resultado 8, que es lo que suman 3 y 5. Continuamos con el tercer número primo en orden ascendente, que es 5, y sabemos que un número es divisible por 5 si la posición de las unidades está ocupada por el dígito 0 o 5. En este caso está ocupada por el dígito 5. Esto quiere decir que 35 es divisible por 5. Así, al realizar la división 35 entre 5, el resultado o cociente de dicha división es 7, y 7 también es un número primo. Entonces escribimos 5 en una de las ramas, 7 en la otra rama, y así hemos factorizado 35 como el producto de 5 por 7. Los encerramos en un círculo porque ambos números son números primos, indicando que ambas ramas están completas. Ahora podemos expresar 630 como el producto de 3 por 3 por 2 por 5 por 7. Lo podemos escribir en orden ascendente. Tenemos que 630 es igual a 2 por 3 por 3 por 5 por 7. 2 aparece una sola vez como factor, 3 aparece dos veces como factor, 5 aparece una vez como factor, 7 aparece una vez como factor. Tenemos que 2 por 3 es igual a 6 y 6 por 3 es igual a 18 y 18 por 5 es igual a 90. Y 90 por 7 es igual a 630. Así hemos completado la factorización en números primos de el número 630. Es importante mencionar que debemos recordar cuáles son los números primos o ayudarnos de la criba de Eratóstenes, y también recordar las tablas de multiplicar y los criterios de divisibilidad. Así hemos factorizado 630 en números primos. Esto quiere decir que lo hemos expresado como un producto única y exclusivamente de números primos. Cada uno de los factores en este producto es un número primo. Si el video les ha sido de ayuda, consideren suscribirse al canal, dejar un me gusta o un comentario. Muchas gracias por visitar Astrolabio.